Bendiciones a toda esta bonita comunidad. Que la paz del Todopoderoso sea sobre vuestras vidas. Les invito a quedarse en esta reflexión que hoy vamos a ver, porque el Señor quiere hoy abrir tus pensamientos, abrir tu conocimiento y derramar sabiduría sobre tu vida para poder entender su palabra, palabra de lo alto. Si no te has suscrito, por favor, puedes hacerlo, es totalmente gratis. Dale un me gusta si este mensaje está siendo de edificación a tu vida. Y no olvides de compartir esta reflexión para quienes tú creas que necesitan escuchar esta palabra. Vamos a empezar. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Ahí donde estás, si tienes tu Biblia en mano o de pronto lo tienes en un lugar escondida de tu casa, puedes sacarla, desempolvarla y vamos a leer esta palabra porque es importante que podamos entender cada pasaje de la Biblia, cada parte que nos habla la bendita y santa palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Y nos dice así: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Vamos a darle gracias al Señor para que Él sea derramando conocimiento, sabiduría y palabra de ciencia sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted derramando sabiduría, conocimiento a nuestras vidas, entendimiento, para poder entender tu palabra y para no rehusar a esta, sino que cada día seguir llenándonos de tu conocimiento, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. El Señor nos habla a través de su palabra que debemos escudriñar las Escrituras. ¿Y cuáles son las Escrituras? Lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? La Biblia, la palabra de Dios, palabra de vida eterna, de salvación, de consuelo, de guía, de conocimiento, de sabiduría. Es esta palabra. Muchas veces leemos de todo, buscamos información de todo, pero a la Biblia la hacemos a un lado. No la leemos, no la escudriñamos. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar significa examinar, indagar, investigar, estudiar, analizar, comparar. No basta con solo escuchar un sermón y decir, bueno, ya cumplí con el Señor, ya escuché el sermón, ya leí por ahí un versículo y ya pasó. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te llenes de sabiduría para que en los postreros tiempos no te dejes engañar, para que en los postreros tiempos no te dejes nublar la mente por el enemigo. Si nosotros escudriñamos esta palabra, si la leemos, la analizamos, examinamos, indagamos, averiguamos, vamos a poder obtener vida eterna, porque a través de su palabra vamos a obtener conocimiento, dominio propio, un buen carácter. Nos vamos a asemejar al carácter de Jesús. Vamos a conocer cómo Jesús
vivió en la tierra, cómo fuimos formados, creados. Vamos también a saber discernir lo bueno de lo malo, a conocer las maniobras del enemigo, a reconocer los falsos maestros, los falsos profetas de los últimos tiempos. Porque si nosotros leemos en, el libro de Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 3 y versículo 13 en adelante, nos vamos a dar cuenta de los tipos de sabiduría que existen según la Biblia. Quizás en nuestra ignorancia nos hemos creído sabios, pero en nuestra sabiduría terrenal. Porque la Biblia te habla de 4 sabidurías y lo vamos a ver, porque es importante que lo que yo te diga aquí lo verifiques con tu Biblia, porque no he venido para poder decirte palabras al viento sin que tú escudriñes esta palabra y lo leas textualmente y diga, sí, esto dice o no, esto no dice. En Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, te voy a leer algo que dice como título, la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí te está hablando es de la sabiduría de lo alto, porque cuando tenemos sabiduría de lo alto, mostramos ser mansos, sencillos de corazón, mostrar el carácter que mostró Jesús, que Él habló cuando tenía que hablar y calló cuando tenía que callar. Podemos tener esa relación estrecha con nuestro Padre Celestial. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Son nuestras obras, nuestra conducta, lo que habla de nosotros. Y en el 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Si tenemos celos, si estamos amargados y decimos que somos sabios, estamos mintiendo. Quizás, sí, una sabiduría, pero no la que Dios quiere para nosotros, para que podamos heredar su vida, esa vida eterna que Él nos promete. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Si decimos ser sabios, si decimos ser hijos de Dios y estamos haciendo lo que a Él le desagrada, realmente, ¿qué sabiduría estamos practicando? Contéstatelo en tu corazón, en tus pensamientos. ¿Qué sabiduría es? Sabiduría terrenal, animal y diabólica. No es la de lo alto. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente es primeramente pura, después pacífica, pura. Miren las cualidades
de la sabiduría de lo alto, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuán importante es escudriñar la palabra de Dios. Cuán importante es examinar esta palabra, porque a través de ella podemos enmendar nuestros pasos, nuestros caminos y senderos. A través de la palabra de Dios vamos nosotros a ser mejores personas cada día. Vamos a amar a nuestros enemigos, a nuestro prójimo, porque aquí la Biblia nos enseña también sobre el gran mandamiento. Cuando, déjenme, el gran mandamiento te habla, a ver, eso está creo que en Mateo. Vamos a ver. Y el gran mandamiento que nos habla en Mateo, en el capítulo 22, versículo 36 al 40, ¿qué nos dice? Jesús dice, ¿qué? Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, no hace falta que nos obliguen a escudriñar esta palabra, porque de manera genuina buscamos a leer y escudriñar esta palabra y a querer saber más de Jesús, más de su vida, más del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la Biblia en general. Pero no es que querramos ser unos teólogos, no. Conocer esta palabra para luego practicarla y después poder heredar esta vida eterna, porque todo tiene procesos. ¿Y qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. No es solamente decir yo me sé los mandamientos, ejecutarlos, de llevarlos con uno mismo a todo lugar. Y el segundo es semejante. El segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos. Debemos amarnos, ¿verdad? No pensar en atentar con nuestras vidas, porque a Dios no le agrada. No estaríamos cumpliendo los mandamientos. No estaríamos pensando en hacer cosas que desagradan o que nos hacen mal para nuestra salud. Porque si yo me amo, yo cuido de mi cuerpo, cuido de mis pensamientos, cuido de mis palabras. Si yo me amo, primeramente si yo amo a Dios. Segunda parte, si yo me amo. Y por otra parte, si yo me amo a mí y no quiero un mal para mí, el Señor demanda que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a desear un mal a mi prójimo. Yo no le voy a mentir. Yo no le voy a faltar a levantar falsos testimonios. Si yo le amo, yo no voy a codiciar a a su marido o a su mujer. Si yo le amo, yo no le voy a matar, no le voy a robar.
Es por eso que dice el Señor después, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todos los mandamientos que dicen, no matarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios o no mentirás. Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo, ya estaríamos cumpliendo esos demás mandamientos. ¿Si ven cómo es la palabra del Señor tan hermosa, tan preciosa? Por eso es importante escudriñarla. Es importante escudriñarla. Porque detrás de nosotros vienen nuevas generaciones. Y si nosotros ahora mismo no escudriñamos esta palabra, no le pedimos sabiduría al Señor, no le pedimos al Espíritu Santo que nos guarde, que nos cuide, que nos guíe, que nos redarguye a toda verdad, ¿qué le vamos a enseñar a la generación que viene detrás nuestro? ¿Qué vamos a sembrar en ellos? Porque un día vamos a tener que rendir cuentas por nuestros hijos o por quienes estuvieron a nuestro alrededor y no le enseñamos esta palabra con amor. Porque hay que enseñar con amor. Es verdad que hay que ser, tener mucho dominio propio para poder enseñar, pero enseñar con amor y mansedumbre, porque el Señor lo que quiere es que seamos personas que seamos ejemplo para que seamos luz en medio de la oscuridad. Es lo que Él demanda de nosotros. Si, si nosotros nos damos cuenta y pedimos que queremos que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos ayude con su palabra para poder entenderla, ¿quién nos va a ayudar? Le clamamos al Padre mediante su Hijo, pero sabemos que su Hijo Jesús nos dijo que no estaríamos solos, que alguien se iba a quedar con nosotros. Y, y vamos a ver una palabra en donde dice algo tan hermoso acerca del Espíritu Santo. Y esta palabra la vamos a leer en San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. Bueno, si lo vemos desde el versículo 15, habla sobre la promesa del Espíritu Santo. Ustedes pueden leer en su Biblia, en casa, y pueden leer todo este versículo textualmente, la promesa del Espíritu Santo. Pero yo les voy a leer esta parte donde dice en el 26 del capítulo 14 de San Juan: Mas el Consolador, y noten algo, Consolador está con una C mayúscula, porque es una persona, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí ven? Qué tan hermoso que es el Espíritu Santo, que Él es el que nos consuela, nos enseña, nos recuerda. Si queremos hacer algo malo, viene un versículo a nuestra mente y ahí está el Espíritu Santo que nos está recordando: no, hijo, no, hija, no lo vas a hacer, mira por esto o lo otro.
Esto no le agrada a Dios. El Espíritu Santo es el que pone ese dominio propio en nosotros para poder ejercer lo bueno delante de la presencia de Dios. Sin el Espíritu Santo, imaginemos cómo sería este mundo. Sabemos que el mundo está bajo los pies de Satanás, pero recordemos que aún el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso es la promesa del Espíritu Santo. Él está con nosotros, Él está contigo, Él te escucha cuando tú le clamas, cuando tú le dices, Señor, yo no puedo más. Señor, ayúdame porque necesito de ti. Pero es importante también clamar al Espíritu Santo. Decir, amado Espíritu Santo, ven a mi vida, guíame, consuélame, lléname, protégeme. Amado Espíritu Santo, trae sabiduría a mí. Amado Espíritu Santo, recuérdame. Si en algo te he fallado, recuérdamelo para no volverlo a repetir. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y no te debes olvidar del Espíritu Santo porque es la promesa. No estamos solos. Aún su Santo Espíritu está con nosotros y debes creerlo en tu corazón porque el Señor dice en su palabra, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Tenemos que orar, pedir fervientemente. Y la Biblia te enseña cómo debemos orar. La Biblia te enseña cómo debemos amar a nuestros enemigos. La Biblia te enseña cómo debemos reconocer a los falsos profetas, a los falsos maestros en estos tiempos, porque si no estamos apercibidos, aún a los escogidos engañarán estos falsos maestros y falsos profetas. Es allí la importancia de escudriñar esta palabra y el peligro de no escudriñarla, porque si no escudriñamos esta palabra, podemos cometer un gran peligro de perder nuestra salvación por falta de conocimiento, por falta de sabiduría de lo alto. Aquí el Señor no te pide que tengas títulos, que seas un teólogo, una teóloga. El Señor te pide que ores en la mañana, que pongas su vida delante de su presencia, tus emociones, tus decisiones, tus palabras, tus acciones, antes de que te levantes a hacer cualquier cosa, o a coger tu móvil, o a ir a desayunar. Primero, Señor, en tus manos pongo mi vida, este día. En tus manos mis decisiones, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, no me sueltes, no me abandones. Y haces una oración desde lo más profundo de tu ser. Y luego de ello, tu Biblia en mano, lee, así sea un pequeño versículo, pero que esto se te convierta en un hábito. Si no tienes, puedes comprar un cuaderno de notas donde vayas anotando, escribiendo los versículos bíblicos, haciendo comparaciones de un versículo con otro, para que no te dejes engañar en estos tiempos, para que no te dejes llevar por falsas doctrinas,
por falsas enseñanzas. Y pídele al Señor que abra tu entendimiento, que te dé sabiduría, que te dé conocimiento, don de ciencia, don de palabra. Y el Señor lo va a hacer, pero es necesario pedirle. Olvidémonos de pedir cosas que quizás Dios no nos quiere dar porque sabe que nos va a corromper. Pero pidamos sabiduría, como en su día el rey Salomón pidió sabiduría a Dios. Y el Señor derramó mucha sabiduría al rey Salomón en una edad temprana, corta. Pudo gobernar un ejército, pudo gobernar naciones. Ese mismo Dios que derramó sabiduría sobre Salomón es el mismo Dios que hoy quiere darte sabiduría para que no te dejes engañar, para que no te dejes envolver en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas. En el libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 24, aquí te dice una palabra tan poderosa sobre las señales antes del fin. Si puedes anotar esta palabra o este versículo, anótalo. Y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por falta de sabiduría, por falta de discernimiento, porque muchas veces nos acomodamos en que decimos, ya fui a la iglesia, ya escuché la palabra, ya me llené del maná del cielo, llegamos a casa y dejamos la Biblia en su lugar hasta nuevamente el día siguiente y esa es nuestra rutina y ya pensamos que ya eso le agrada al Señor. No, mis hermanos, cuán equivocados estamos. Dios no quiere que perdamos esta salvación por nada del mundo, ni por falta de conocimiento, ni de sabiduría, ni nada de eso. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, al conocimiento de su palabra, a la vida eterna. Pero si no tenemos esa predisposición, si al solamente escuchar este video o alguna predicación, alguna enseñanza, que el Señor use a sus siervos para hablar su palabra y saltamos esa enseñanza, entonces, ¿cómo vamos a poder obtener ese conocimiento que Dios quiere darnos? Eso sí, siempre con tu Biblia en mano. Tu Biblia en mano para que puedas comparar lo que se dice a través de esta plataforma de YouTube y lo que puedas tú leer con la Biblia en mano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí es una gran bendición poder hablar esta palabra. Cada día le digo al Señor, Señor, derrama sabiduría sobre mi vida, derrama conocimiento, derrama entendimiento, porque en esta palabra está la vida eterna. Es la que da testimonio de Cristo, de cómo Él vivió, de cómo Él mostró sabiduría, mansedumbre, de cuando Él se enojó también. Es tan maravillosa esta palabra. Están los libros de Proverbios. Todos los libros tienen algo tan hermoso y maravilloso que contar para ayudarnos a crecer espiritualmente,
para ayudarnos a ser mejores, a quitarnos de nuestros corazones todo aquello que quizás está estorbando en nuestra vida espiritual y en nuestra vida secular. Que la paz del Todopoderoso sea sobre vuestras vidas. Les agradezco por escuchar esta reflexión, porque Dios lo ha permitido así, que sea extendida, por decir así. Y no olviden de pedir sabiduría de lo alto al Señor. Sabiduría de lo alto. Anhelar esa sabiduría. Porque con la sabiduría de lo alto podremos decidir en nuestras vidas qué hacer y qué no hacer. Las mejores decisiones se pueden salvar con sabiduría de lo alto. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y será para una próxima oportunidad. Y no te olvides de suscribirte, de comentar si este mensaje ha sido de edificación a tu vida, coméntalo. Yo leeré tus comentarios, te responderé con una palabra de edificación. Dale un me gusta si te ha gustado este mensaje y compártelo para poder predicar y seguir creciendo en este ministerio, en esta palabra. Y que la paz del Todopoderoso sea sobre vuestras vidas. Dios me los guarde y me los bendiga. Estaré orando por ustedes y para una próxima ocasión. Muchos besitos de lo alto y muchas bendiciones.